Una fuerza vertical de P igual 1500 newton es aplicada a un freno de campana. Determine el esfuerzo normal promedio desarrollado en el diámetro de este rodillo DC, que tiene un valor de 10 milímetros de cotación, y el esfuerzo cortante promedio desarrollado en el diámetro del pin B de 6 milímetros, el cual está sujetado a un doble cortante en esta región de aquí. Preliminarmente hay que acudir a los conceptos de la estática para poder calcular las reacciones entonces en CD y en el punto B, a fin de poder ya después aplicar los conceptos que nos piden en esfuerzo normal y cortante en este problema. Entonces, el concepto en estática que se debe usar aquí se llama equilibrio de cuerpo rígido. Cuando nos mencionan la palabra rígido, significa de que todo este freno que está acá no va a deformar, sino que se va a mantener con esas dimensiones a lo largo del sometimiento de la carga externa. Entonces, ahora lo que tocaría es ver en los puntos de contacto donde hay una especie de manifestación para que eso no rote ni traslade, es decir, se mantenga así como está en esa figura. Recuerden ustedes que los apoyos de conexión tipo pin producen dos tipos de reacciones, o más bien una que está descompuesta en dos componentes rectangulares. Es decir, un pin permite que esto se traslade más bien rote, pero lo que no se desplace en ninguno de los ejes que están en ese plano. En este caso sería un plano XY los que tendrían ahí competencia. Entonces, miren que como esta carga P va hacia abajo, lo que me dice el sentido común es que lo más probable es que la reacción en Y de esta carga en B vaya hacia arriba. Como no sé para dónde va la carga horizontal, lo más seguro es que la coloque, vamos a colocarla de un color contrastable, puede ser un color negro, RBX, vaya hacia la derecha, es decir, vaya en el sentido positivo y el mismo cálculo después me dice si estuvo bien o no esa selección. ¿Se acuerdan de eso? Bien, y por último, como esta carga RBY va hacia digamos que a la derecha, yo tengo que colocar esta hacia este sentido para que en teoría se puedan equiparar y todo se mantenga en equilibrio. Entonces aquí colocaría una carga que va de C hacia D. Listo. Ahora lo que sigue simplemente es calcular esas reacciones. Entonces, la teoría dice que uno debe utilizar tres ecuaciones básicas en un plano. Sumatoria de fuerzas en X, sumatoria de fuerzas en Y y sumatoria de momentos. En este caso particular, puedo aplicar directamente la ecuación de momentos en el punto B. Recuerden que la teoría también de equilibrio de cuerpo rígido sugiere que cuando tenemos un punto de rotación o que busquemos un punto en rotación, el punto donde tengas más incógnitas debe ser ese punto con el cual vas a hacer los momentos de las demás fuerzas. Entonces, haciendo caso a ese concepto, yo voy a colocarlo aquí, porque miren que aquí tengo dos incógnitas y aquí solamente tengo una. ¿La ven ahí? Entonces, si hago sumatoria de momentos, voy a colocarlo aquí, sumatoria de momentos con respecto al punto B igual 0, positivo en el sentido contrario al de las manecillas del reloj, tendría lo siguiente. Imaginen que solamente tengo la carga P, que según el problema, ¿cuánto vale? 500 newton, ¿cierto? Si solamente tengo la carga P aplicada sobre todo este freno de campana que está aquí, ¿qué rotación esperarían si nada más estuviese ella sola, si no estuviese esta parte de aquí colocada, conectada? ¿Para dónde cogería todo este cuerpo? ¿Cierto? Haría así, ¿no? Como un reloj típicamente hablando y que funcione bien, gira de esta manera. ¿Qué hora es? Son las 6:52. Casi las 7, algo así. Vamos a poner que son casi las 7. Si el reloj está bien, decía, gira de esta forma, ¿no? Entonces, el sentido de un giro de una fuerza con respecto a un punto de apoyo, cuando es coincidente con las manecillas del reloj, es considerado negativo. Entonces, por esa razón, aquí voy a colocar menos 1500 newtons por la distancia que hay entre la línea de acción de la fuerza y el punto de rotación, que deben ser perpendiculares. En este caso particular, la distancia que hay es ¿de cuánto? 450, que pasado directamente a metros serían 0.45 metros, ¿no? 0.45 metros. Listo. Ahora, si me enfoco en este caso en el punto B, miren que estas reacciones no tienen brazo de palanca, es decir, que todas dos están canceladas. Vamos ahí. Por eso no las voy a tener en cuenta en este cálculo de la sumatoria de momentos, porque tienen brazo de palanca igual 0, están en el mismo punto de apoyo. Pero la carga CD,
que es una reacción, digamos que no tiene esa suerte, porque está distanciada en un brazo de, bueno, en una inclinación de 45 grados hasta el punto B en 300 milímetros. Sin embargo, la teoría de momentos dice que para que exista momento, el brazo de palanca debe ser perpendicular a la línea de acción de la fuerza. Entonces, este brazo de 300 milímetros no me sirve tan directamente. O sea, colocar 300 milímetros ahí en ese cálculo, así como así, no se puede. Hay que acudir precisamente a los conceptos de trigonometría. Miren que aquí se forma como una especie de triángulo rectángulo, aquí en esta región. ¿Sí lo ven ahí? Voy a colocarlo de todas maneras resaltado en esta zona. Este triángulo rectángulo que está aquí, con él sí se puede hacer algo. Y es que miren que este brazo que está en esta porción sí es perpendicular al punto de apoyo de línea de acción de la fuerza. ¿Cómo se pudiera calcular esta distancia, este cateto? Si tengo esta distancia que vale ¿cuánto? 300 y tengo este ángulo, ¿cuál función trigonométrica me sirve? ¿Seno o coseno? Seno, muy bien. Entonces, si saco ese triángulo por acá, y aquí tengo los 45 grados, y por acá tengo 300 milímetros, este cateto opuesto llamado Y sería igual a la siguiente relación. O bueno, vamos a sacarlo desde el principio para que quede claro. El seno de 45 grados es igual al cateto opuesto sobre ¿quién? Hipotenusa, muy bien. Es decir, que Y es igual a 300 milímetros ¿por quién? Por el seno de 45, excelente, muy bien. O sea, que al final tenemos aquí que el resultado es igual a... Lo escribí bien así. Listo, entonces serían milímetros, ¿no? Pelado, entonces teniendo en cuenta que este es el valor 212.13 milímetros que hace correspondencia al brazo de palanca, ahora imagínense en esta solita, esa carga RCD, ahí. Si estuviese solita, que nada más, de hecho, estuviese nada más el punto pivot y esta carga P no existiera, ¿para dónde creen que haría giro todo este freno de campana? ¿Para dónde iría? Muy bien, iría como así, ¿no? Todo se movería solito, si estuviese nada más ella sola ahí. Entonces iría en contra de las manecillas del reloj y por tanto es positivo. Entonces no me alcanza acá, voy a escribirlo aquí, más RCD multiplicado por ese brazo de palanca que nos dio 212.13 milímetros, que pasados a metros, no sé si están de acuerdo conmigo, es 0.21213 metros, ¿cierto? Y esto en teoría debe ser igual a 0. Voy a despejar directamente para hacer entonces claro que RCD es igual a 1500 newtons por 0.45 metros y a la vez todo esto dividido entre 0.21213 metros. Tengan en cuenta que estas unidades se van a cancelar y queda la reacción expresada como se esperaría en una unidad de fuerza, que en este caso es newton. Entonces RCD es igual a 3182 cerrado. Newton. Listo, este es el resultado que les dan mis estudiantes sobre el cálculo de esa reacción en el punto CD. ¿Qué tal si ahora ya obviamos esta parte del momento y aplicamos las ecuaciones típicas de un proceso estático? Sumatoria de fuerzas en X, sumatoria de fuerzas en Y. ¿Con qué finalidad? Para saber cuánto es la carga en RBY y en RBX. ¿Listo? Vamos a empezar con la más sencilla que noto así a simple vista, que sería la sumatoria de fuerzas en el eje de las X. Entonces, si yo lo hago por acá, miren que quedaría algo así. Sumatoria de fuerzas en el eje de las X es igual a 0 positivo a la derecha. Entonces, habiendo dicho eso, miren que la carga P va en la vertical, no coincide en ningún sentido con el eje horizontal, por tanto no la puedo incluir. Esa pertenece como al eje de la Y, ¿no? ¿Estamos ahí? Pero tengo RBY. RBY también va, digamos que en la vertical hacia arriba, tampoco me sirve. Las únicas que yo veo que son horizontales serían RCD y ¿cuál otra? RBX va hacia la derecha, ¿no? ¿Sí la ven? Entonces tendría un sentido estrictamente positivo. Pero RCD va hacia la izquierda, por eso la estoy colocando negativa. Entendí hace un rato que RCD tiene un valor que aquí se calculó como 3182.01 newton.
Entonces, si yo reemplazo ese dato aquí, quedaría que RBX menos 3182.01 newton es igual a 0. Ahora, si yo despejo aquí RBX, resulta que esta reacción que habría en el pin B, en el eje de las X, es igual a 3182.01 newton. Y miren que lo que me está diciendo el cálculo es que como es un resultado positivo, significa que la elección que hice al inicio del proyecto coincide con lo que me está pidiendo el resultado. O sea que así se comportaría el material, que está hecho pues ese freno de campana, cuando es apoyado, ¿no? Bien, por último vamos a sacar la reacción en Y para el punto B, perdón, teniendo en cuenta la sumatoria de fuerzas en el eje de la Y, positivo hacia arriba. Si observo el diagrama de cuerpo libre, miren que las únicas dos que tienen sentidos verticales son R, Y y ¿cuál otra? P. Entonces P va hacia abajo o hacia arriba. O sea que es negativa, ¿no? Y R, Y es positiva. Entonces haciendo matemáticamente esa expresión sería RBY menos 1500 newton igual a ¿qué? 0. ¿Se acuerdan? Si despejo directamente queda que RBY es igual a 1500 newton. Y nuevamente se concluye que la elección del sentido de la reacción en el eje de la Y para el punto B también estuvo bien fundamentada. Bien, hasta aquí terminaré la parte estática. Ya ahora viene el asunto que tiene que ver netamente con la parte de la resistencia de materiales, que nos piden calcular en una parte el valor que tiene alusión al esfuerzo normal en esta barra. Miren que la carga que tengo aquí de RCD, que va saliendo de todo este freno de campana, tiene una particularidad y es que coincide con el eje axial de la barra CD. Es decir, que esa barra RCD, más bien esa barra CD, que está apoyada solamente en dos puntos y que esa carga va colineal al eje axial de la misma, hace que ese miembro sea o ese eslabón sea un miembro de dos fuerzas. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo lo pinto por acá como un diagrama de cuerpo libre, ya es CL de CD, voy a poner así. Miren que, ojo que estoy mirando en este problema solamente a la sección CBA. Y en la sección CBA, en el punto del freno, va saliendo la fuerza. Es decir, que este miembro CD, cuando se conecta, siente un estirón. ¿Ok? O sea, lo están tensionando. ¿Ok? Y el valor va a ser exactamente el mismo que sufre en ese punto el freno de campana. Por acá y por acá tendríamos entonces 3182, si no estoy mal, según lo que aparece aquí como reacción. 3182.01 newton. Y por este lado también 3182.01 newton. Si yo hago aquí un corte y no sé, me enfoco nada más en esta parte de acá, la idea es que el material, cuando adopta esa geometría de la barra CD, transmita la carga de 3182.01 newton desde el punto donde está conectado con el freno hacia el punto de apoyo que aparece acá. O sea, que lleve esa carga de aquí hacia acá. La única manera que lo lleve es que él pueda resistir eso. Internamente él debe ser capaz, sus moléculas, de soportar esa carga para transmitirla desde donde comienza el contacto hasta donde termina. Entonces, si yo hago el corte aquí internamente y me enfoco nada más en ese pedacito, quedaría el corte como en esta región. Tendría aquí a la carga RCD de 3182.01 newton y aquí tendría en uno de los extremos una carga normal N, una carga interna. Se supone que esa carga interna ¿a qué debe ser igual? Exacto, a la misma. Ahí se ve, no tienes que hacer sumatoria de fuerzas en eje X, ¿o sí? ¿Sí ven que es la misma? Por sí o por no la voy a hacer, ¿no? Sumatoria de fuerza en X igual 0. Miren que RCD menos N es igual 0. RCD, por tanto, es igual a N. ¿Vale? Ahí se ve. Ahora, ¿qué
dimensión nos entregan en este problema para calcular ese esfuerzo en esa barra? ¿Qué dimensión? ¿Alguien la vio ya? Nos dicen que es un diámetro de ¿cuánto? 10 milímetros. Recuerden que cuando nuestra mente nos dice diámetro, tenemos que hacer como una analogía enseguida a un círculo, ¿ok? Diámetro es sinónimo de círculo. Entonces, por esa razón, el área de un círculo en función del diámetro es igual a ¿qué? Muy bien, pi cuarto de ese diámetro al cuadrado. Entonces, si yo reemplazo el diámetro de esa barra CD, que en este caso sería multiplicar 10 milímetros por... Exacto, y haciendo la conversión, 10 por 10 a la menos 3, 10 al cuadrado. ¿Cuánto les da esa área? Metros cuadrados, ¿verdad? Listo. Entonces, aquí haciendo el concepto de esfuerzo, miren que me piden calcular el esfuerzo normal antes de continuar, mírenlo aquí. Promedio. Determine el esfuerzo normal promedio, ¿lo ven ahí? Desarrollado en el rodillo CD de diámetro de ¿cuánto? 10 milímetros. Entonces, como lo vimos en la clase anterior, el esfuerzo normal es dividir la carga normal sobre el área de sección transversal, de ese eje axial, ¿no? Entonces, esa área, que sería este cálculo de acá, representada por el valor de esfuerzo, sería carga normal sobre área. ¿Estamos ahí? Entonces, la carga normal me dio 3182.01 newton. Todo esto dividido entre 7.85 por 10 a la menos 5 metros cuadrados. Al final de ese resultado, entonces, tendremos el esfuerzo normal al cual se somete esa barra en tensión. ¿Cuánto? 40.50, que tengo por 10 a la 6 newton por metro cuadrado. ¿Así? Bueno, el múltiplo 10 a la 6 en ingeniería se conoce como mega. Entonces, como newton metro cuadrado es pascales, sería... Exacto, muy bien. Entonces sería 40.53 megapascales. Y hasta ahí tendríamos en la primera parte del ejercicio, ¿no? Porque ocurre que nos están pidiendo en otro lado que calculemos el esfuerzo cortante promedio desarrollado en el pin B de diámetro 6 milímetros que está sujeto a un doble cortante en esta sección. ¿Qué significa eso? Si tú ves una vista auxiliar de este cuerpo, no sé si es claro, pero este pin que está aquí está conectado como un cuerpo de bisagra y pasa tanto por este lado como el que está allá atrás, ¿ok? Entonces, yo voy a tratar de pintarlo aquí. Entonces, aquí tendría el pin, estaría aquí primeramente conectado, ¿ok? Voy a quitar este cuerpo de aquí abajo para hacerlo más claro. Aquí tendría su profundidad. Aquí tendría mi pin B. Entonces, del otro lado del cuerpo tendría exactamente lo mismo. Y el pin B seguiría conectado o apoyado en esta región de acá. ¿Hasta ahí me entienden? Entonces, como él está conectado o soportado o apoyado en dos partes diferentes, él va a sentir dos cargas cortantes. Entonces, la carga B que teníamos ahí preliminarmente entraría sobre el pin y sobre estos dos contactos habrían como dos especies de reacciones, ¿no? Que evitarían de que esa carga que tengo aquí en el punto B pues desplace ese pin y por tanto ya se pierde ese apoyo pivot, ¿ok? Entonces, esas cargas cortantes también van a intentar reventar como si estuvieses cortando al pin en esas regiones de apoyo. Entonces, si tú, evidentemente hacemos aquí el análisis, observen que aquí tengo dos cargas, una en X y una en Y. ¿Sí la ven aquí? Aquí hay que hacer una sola carga. Entonces, como tengo una en X y una en Y, ¿cuál creen que sea el método que se use para transformar esas dos cargas en una sola? ¿Nadie se acuerda? ¿El teorema de quién? ¿De quién? Teorema de... comienza con P y termina en Ágoras. Teorema de Pitágoras. Entonces,
Yo aquí tengo una y, tengo una x. ¿Se acuerdan que se acaba y que la raíz cuadrada del primero al cuadrado más el segundo al cuadrado? ¿Se acuerdan? Todos se sumaban. Lo mismo. Entonces, yo lo voy a hacer aquí. Esa carga total RB, que va a ser igual a la raíz cuadrada de RBX al cuadrado más RBY al cuadrado también. ¿Estamos ahí? Entonces tendría, por tanto, una suma de unos cuadrados que al final se van a sacar sus raíces cuadradas. ¿Cuánto me dio RBX? 3182,0. Esto todo al cuadrado. ¿Y cuánto me va? Bueno, ¿cuánto me dio RBY? 1500 newton. Ayúdeme con ese resultado. ¿Cuánto es RB? 3517,83. 3517.83 newton. Bueno, ya cambio el 3 por el 4, dame un segundo. Listo, pelado. Entonces, si yo saco nada más la barrita B, esa que está ahí, en negro, y la pongo por aquí, bueno, cabe aclarar que este RB salió de un RBX, ¿ok? Y un RBY. ¿Estamos ahí? Entonces, yo tendría aquí mi carga RB y sobre los puntos de contacto con las bisagras tendría un intento porque mi material reviente en esas zonas. Como estas fuerzas que están aquí, como voy a llamar B, son paralelas a esta área, son cortantes. ¿Están conmigo ahí? En estas regiones donde se está cortando o se está haciendo contacto con la región. Entonces, si yo hago sumatoria de fuerzas, miren que ahí tendría dos veces la carga de apoyo en cortante, a poner menos B, RB, igual 0. Es decir, que aquí tendría 2B igual a RB, y por tanto B sería igual a la mitad de RB. Como RB me dio 3517.84 newton, todo esto dividido entre 2, ¿qué le da? 1758,92. ¿Lo escribí bien? Muy bien. Entonces el área que tendría aquí sería el área de sección transversal para este eje longitudinal que atravesaría pues a mi punto B. Y oh coincidencia, ese diámetro me lo dan. ¿Cuánto es ese diámetro? 6, ¿cierto? Entonces si lo vamos aquí a remitir de todas maneras para que se vea, por aquí debe estar, mírenlo aquí, 6 milímetros de diámetro. Entonces, haciendo ese cálculo brevemente sería de la siguiente forma. Vamos a colocarlo en esta parte de aquí. El área del pin B es igual a pi cuartos de ese diámetro, 6 por 10 a la menos 3 metros, todo esto al cuadrado. ¿Cuánto es el área del pin? Gracias. ¿Por 10 a la menos? ¿Así? Ok. Por tanto, el esfuerzo tau cortante sería igual al cortante, carga cortante sobre el área. Tengo por un lado aquí a 1758, perdón, 0.92 newtons divididos entre el área que nos dio 2.83 por 10 a la menos 5 metros al cuadrado. ¿Cuánto da? 62,15 por 10 a la 6. Bien, esa es la intensidad de carga que estaría soportando el pin cuando se somete a esta carga de doble cortante. Podemos simplificar eso a la unidad teniendo en cuenta que tau es igual a 62.15, en ese caso, megapascales. Y bueno, así entonces como resolvemos este ejercicio relacionado a un cálculo de fuerza normal y cortante dentro de un cuerpo que es considerado rígido y que es importante de pronto definir este tipo de intensidad de carga en cada uno de sus apoyos, tal cual como se ve en esta parte de aquí. No olvides suscribirte y darle like.